Hola, yo soy Tatiana Castillo y hoy vamos a hablar de agujas. Las agujas son una parte fundamental del oficio del bordado. Yo empecé a entender la relación con las agujas de una forma distinta hace muchos años, cuando me contaron que en una comunidad indígena colombiana, cuando una mujer le enseña a tejer a la otra, le regala una de sus agujas como símbolo de transmisión de conocimiento. Allí, de verdad que mi concepto y la relación que yo tenía con las agujas cambió un montón. Hay muchos tipos de agujas. Sin embargo, yo hice una selección que para mí es básica. Es como las agujas que debemos conocer si queremos bordar. Antes de explicarte todos los tipos de aguja que tengo en este momento, quiero darte 2 tips básicos para que empieces a reconocer qué aguja escoger para qué. El primer tip es que la aguja está compuesta de 3 partes: el ojal, la punta y el calibre. El calibre es como el tamaño, es el grosor de la aguja. Y el segundo tip que quiero darte es este. Por ejemplo, aquí yo tengo 2 agujas que son del mismo tipo. Sin embargo, una es más pequeña que la otra. El calibre entre ellas es distinto en el sentido en el que entre más grande sea la aguja, más pequeño es el número. Entonces, esta, que es la aguja más grande, es una aguja de calibre 16 y esta es de calibre 24. Más es menos. Esos son como los 2 tips que quiero que tengas en cuenta. Porque cuando vamos a hacer cambio, por ejemplo, yo utilizo siempre aguja chenille, o casi siempre. Entonces, cuando yo quiero sugerirle a alguna estudiante que cambie de calibre de una 24 a una 26, generalmente hay mucha confusión, se olvida. Entonces, esto es algo que quiero que desde ya empieces a entrenar. Sé consciente de qué aguja estás usando. Y cuando hagas el cambio a una más pequeña o una más grande, trata de identificar cuál es el calibre de esa aguja. Entonces, la primera aguja que quiero mostrarte es una aguja de pedrería. Las agujas de pedrería son mucho más delgadas de las normales y tienden a ser largas porque son perfectas para trabajar mostacillas, canutillos. Entonces, digamos que esa característica de que sean tan finitas, tan delgaditas, hace que podamos trabajar en esta técnica sin ningún problema. Yo no trabajaría otras técnicas con esta aguja, es muy delgada. Ahora tenemos una aguja bordada, así se llama, aguja bordado o de bordada. También le dicen aguja Crewel porque es como la aguja perfecta para bordar. Entonces esta se parece mucho a la de costura, pero tiene un ojal que es un poquito más largo y esto nos sirve para enhebrar, 3 hebras de moliné, 1 hebra de hilo perlé. En ese sentido es una aguja ideal, tiene una punta súper afilada. Y a pesar de que esta es la aguja de bordado por excelencia, yo bordo más con estas. Esta es una aguja tipo chenille. Chenille es una aguja que tiene punta afilada y tiene ojal largo. Esta también se usa mucho, aunque yo no la uso para eso, se usa mucho para bordar con cintas o también con lanas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a bordar con una lana súper gruesita para hacer bordado andino, esta me sirve perfecto. Y si quiero bordar también con 6 hebras de moliné, también me sirve perfecta. Pero por ejemplo yo a veces también la uso para bordar con 1 hebra, entonces me paso un calibre 28 o 26 y también funciona súper bien. Tengo aquí la aguja de costura, que es como la aguja que está en todas las casas. Esta es como una aguja que debes tener porque sirve mucho para costura, para hacer remiendos, para pegar botones. Y es idéntica a la de bordado, solamente que esta tiene el ojal más pequeño y es porque para la costura usamos hebras muchísimo más delgadas.
Este es un must en todas las casas. Esta aguja que tengo acá, que es la que sigue, es una aguja de cuero. Y la particularidad de esta aguja, porque el ojal es como entre una aguja de bordado y una de costura, pero su punta es una punta que es en diamante o en forma de triángulo. Esto nos va a facilitar el trabajo en el cuero muchísimo, muchísimo más. Que el cuero se podría trabajar con cualquier otra aguja, pero esta es como la ideal. Tenemos esta que es una aguja curva. Las agujas curvas son buenísimas. Por ejemplo, yo la utilizo para montar mi tela en un bastidor o para hacer dobleces, también sirven mucho. Y son agujas que deben cuidarse mucho. Entonces te quiero mostrar la forma en la que se utiliza una aguja de curva. Y es, para entrar vas a sostener con estos 3 deditos la aguja, la ayudas a salir y vuelves a tomarla con los 3 deditos. Esto para evitar que pierda su forma. Entonces, por ejemplo, si tú no la usas de esa forma, sino que haces esto, si te fijas, ahí yo estoy abriendo la aguja. Entonces, evitemos eso para que ella no pierda como su forma. Cuando vayas a comprar una de estas agujas, por ejemplo en internet, y te piden la longitud, tú la mides desde el ojal hasta la punta. Esa es la forma de medir la longitud de la aguja, el diámetro. Y hay algo que es muy importante y es que hay tipos de agujas curvas también. Entonces esta que tengo acá es súper delgadita porque es para pedrería, pero también hay más gruesas. Esta aguja es la revolución en el mundo de las agujas. Es una aguja de doble punta con ojal medio. Y esta es muy interesante porque se creó para agilizar el trabajo del bordado. Esto es sobre todo para punto de cruz. Sin embargo, yo siento que se puede usar para cualquier tipo de bordado. Entonces, para usar esta aguja, tú tienes que tener tus manos libres, ¿sí? En este caso, usar un portabastidor. Entonces, ¿cómo funciona y cómo se tiene que usar esta aguja? Es una mano entrega, la otra recibe y entrega. Esto facilita el trabajo en el sentido de que evitamos hacer este movimiento, que es lo que hacemos con las otras agujas. Entonces, a medida que tú vas tomando práctica en el uso de esta aguja, vas acelerando un montón tu trabajo. No tiene mucho sentido si tienes esto y usas una sola mano para bordar, porque es como estás perdiendo tiempo. Se supone que la cualidad de esta aguja es que nos va a ayudar a bordar más rápido. Y tengo aquí una aguja tipo Milliners. Esta aguja es perfecta para una técnica que se llama smoking o para nuestro bordado cuando vamos a hacer nudos franceses, rococó, bouillon, que es el mismo. Y su particularidad también es afilada y tiene ojal pequeño, pero esta es buenísima porque pasa súper suavecito por el nudo, ¿sí? Esto es porque cuando la aguja, digamos, tiene su calibre, su grosor, cuando llega al ojal no se compromete, es decir, no se abre, ¿sí? Sigue su forma. Entonces eso va a facilitar mucho el trabajo haciendo este tipo de puntadas. Y aguja a punto cruz. Esta aguja es la ideal para trabajar cualquier tipo de bordado de punto contado. Entonces, punto de cruz, blackwork, bordado, bueno, cualquier tipo de bordado que utilice puntos contados. Se parece muchísimo a la aguja chenille, pero la diferencia es que esta no tiene punta roma. Ah, bueno, y esta es dorada porque algunas marcas han hecho el esfuerzo de sacar unas agujas un poquito más especiales para tener como tesoros en nuestros costureros. Aquí tengo una aguja de pedrería corta. Esta es como la primera que vimos, solamente que esta nos va a ayudar a agilizar mucho más el trabajo. Tengo también una aguja de quilting, se llama aguja de quilting porque es para hacer esta técnica y es una aguja que es chiquitita y es justamente para que todo el trabajo que hagamos con quilting sea mucho más rápido y más ágil.
Yo también he utilizado esta aguja para trabajar, por ejemplo, needle painting con una hebra de moliné o también con hilos de costura. Es súper delgadita y chiquitita. Y para finalizar la selección básica de agujas, tengo agujas de tapicería que son idénticas a las agujas de punto de cruz, son idénticas. La única diferencia que yo percibo realmente es que son un tris más pesadas, un poquito más robustas. Entonces esto quiere decir que son agujas para trabajar superficies más gruesas o de repente para más hilos, una carga más grande de hilos. Aunque son para punto de cruz o para tapicería, yo también las uso, por ejemplo, cuando hago puntadas como cadenas, ¿sí? Que necesito pasar entre la tela y el hilo sin atravesar la hebra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hago esto aquí, me estoy asegurando de que estoy pasando por debajo de el hilo y no atravesando. Eso es súper importante. Y hay un plus de aguja que traje para este video y es una aguja para ciegos o de insertado fácil, que es esta. Es una aguja que tiene punta, fácilmente podría ser como una aguja de costura, generalmente para eso se usa, para costura. Y arriba, si te fijas, tiene dos patitas. Y entre esas dos patitas hay una pincita que se abre cuando tú vas a ingresar el hilo. Funciona así. Tengo mi hilo perlé aquí, que es perlé del 12, es muy delgado. Y voy a tomar mi hebra, la voy a poner encima y voy a ajustar hacia abajo hasta que haga clic. Ahí hizo clic. Eso quiere decir que ya enhebró la aguja y no se va a salir, porque digamos que esas pincitas solamente se abren de afuera hacia adentro, más no de adentro hacia afuera. Estas son unas agujas que son buenísimas si tienes problemas para enhebrar tu aguja. Y esta fue la selección que hice. De nuevo, no son todas las agujas que existen, pero para mí estas son como las que más vamos a utilizar en nuestro mundo y nuestra carrera del bordado. Espero que te haya gustado mucho este video, que te sirva de mucho para escoger qué materiales usar para todos los momentos en los que no sepas cómo y esta aguja qué es y para qué sirve y cómo la utilizo, ya sabes. Entonces espero que practiques un montón todo este conocimiento y gracias por ver el video y nos vemos en otra ocasión.